Y estamos Allá va. hablando allá de eso. viene. Sí. Hablando ya de eso, estamos a puertas de nuestro segundo Congreso Nacional de Liderazgo. muy verdad. A unos días. Estamos a 11 días aproximadamente. ¿Cuándo se la gaste? ¿Tú Sí, compraste el claro. pasaje? Ya. Mira, en Estamos este con problemas, momento... estamos con problemas ya. En este momento no, todavía no lo tengo, pero quizá cuando ustedes vean el capítulo ya lo tendré. Sí, espero que sí. Pero de qué vamos a estar, si Dios quiere, por supuesto que vamos a estar ya. Es que es súper importante por el tema de la oración, ese quizás, como que deja un dejo de duda. Ay, ¡Wow! Yo lo invité para que me ayudara. No, yo estoy ayudando. No me deje tan mal. No, está bien. No, sí, es cierto. ¿Grabando? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Sí. Bien, vamos. Bienvenidos todos a Relevante Podcast. Muy bienvenido de nuevo, gracias Pastor David. Tenemos a Peña, Pastor David, nuestro obispo y líder nacional de la semana. Plantación de iglesia. Sí, Nuevamente. bueno, esta vez nos logramos conseguir por segunda vez consecutiva otra vez a nuestro invitado. Sí. Tenemos talento para hacer eso. Sí, ¿cómo lo hacemos? Somos muy buenos. El contrato que le damos a cada uno de nuestros invitados en Letra Chica dice que tienen que estar no uno sino dos capítulos automáticamente. Entonces, sí. Aquí lo tenemos de rehén otra vez. Sí. Muchas Para hablar de gracias. un tema muy importante hoy. Sí. ¿Qué tema tenemos hoy día, Pastor? La oración. La oración. Hoy día vamos a hablar de un tema que yo creo que definitivamente nos pega a todos como cristianos, Sí. como seguidores de Cristo. Oye, Peña, antes. Sí, ¿cómo has estado? Muy bien, muy bien. ¿Está bien? No, muy En bien que este- hagáis la pregunta. ¿En este día? Sí, bien, gracias a Dios. Está bien este día. Bien, Sí. agradecido. Esta semana. Ya, a ver. Agradecido y contento de estar con ustedes aquí Las semanas más cortas. en las semanas Sí. más cortas que se pueden tener. Sí, oye, pero fuera de broma, se me están haciendo muy cortas las semanas. Se está pasando rápido el tiempo. Sí, muy rápido. O sea, si yo no me doy, no, de verdad que todavía no proceso que ya estamos en septiembre. En septiembre. Septiembre. Sí. Y a lo que salga este capítulo ya pasó el 18 de septiembre. Sí, ya el Sí. pasado ya. De hecho, estamos Sí, ya terminando el mes. Posiblemente Que a estamos lo en mejor octubre. estamos empezando octubre. No lo sé. Exactamente. En este Sí, momento, a ver, saquemos el cálculo. No, creo que todavía estamos terminando el mes. Sí, Fin todavía de estamos mes, terminando el principio de mes. octubre. Sí, estamos terminando el mes, pero. Wow, estamos en el último día del mes. ¿Fuiste a la fonda? No, yo no voy a eso. Yo no voy a esas cosas. Se ríen. No, pero en serio. Sí. En serio. Sí. Así que. ¿Cómo han estado ustedes? ¿Cómo han Bien. estado ustedes? Pastor. No, yo bien. Más bien. cerca. He estado bien. Para mí el 18 de septiembre es lo que es y se celebra como es, sin trago, con empanadas, con asado. Así que tuve la oportunidad de acompañar a mi nieta al Parque O'Higgins. Pude ver la presentación previa de lo que es, o el ensayo de lo que es el paso de nuestras Fuerzas Armadas. Escucharlo es emocionante, pero hay cosas que me llamaron la atención, que me parecieron muy, muy interesantes en un ensayo. Así que este es el 18, ya así como llega, así también se va a ir, y nosotros nos adentramos en nuestra meta, en nuestras funciones como iglesia. Y estamos. Allá va. Hablando Allá de eso. viene. Sí. Hablando ya de eso, estamos a puertas de nuestro segundo Congreso Nacional de Liderazgo. muy verdad. A unos días. Estamos a 11 días aproximadamente. ¿Cuándo se la gaste? ¿Tú Sí, compraste el claro. pasaje ya? Ya. Mira, en Estamos este con problemas. momento. Estamos con problemas ya. En este momento no, todavía no lo tengo, pero quizá cuando ustedes vean el capítulo ya lo tendré. Sí, espero que sí. Pero de qué vamos a estar, si Dios quiere, por supuesto que vamos a estar ya. Es que es súper importante por el tema de la oración, ese quizás, como que deja un dejo de duda. Ay, ¡Wow! Yo lo invité para que me ayudara. Vos. No, yo estoy ayudando.
No me deje tan mal. No. No, sí, está bien. No, sí, es cierto. Hemos tenido algunos percances, pero bueno, vamos a estar ahí. Eso, con fe. Vamos a estar ahí, sí. Sí, yo estaba bien también, gracias. Sí, qué bueno. Sí. Justo te iba a preguntar, es que tú leí mi mente, hermano. Tú leí mi mente. Sí, justo Sí. iba a preguntarte eso. No, ha sido un bonito día, nos comimos una empanadita Sí. aquí con el obispo, con mi suegro. Y sí, con una empanadita, una Estamos rica. convirtiendo al Viti a la Coca-Cola cero. eso es A la importante Coca-Cola cero decirlo. estamos convirtiéndolo porque el hombre sin azúcar dice que no puede vivir. Sí. Así que sí, pero tiene que tomar Coca-Cola cero, le dijo el doctor. Oye, dato X. Desde la vez que grabamos el capítulo de los panes, se han reído mucho de mí porque yo le estaba contando a todo el mundo que estoy comiendo menos pan. po. Tenía 8 panes en la 11. Sí, hermano, no, increíble. Si ahora ya no compro pan en la semana, estando solo. Como solo los fines de semana cuando voy a escuela. Y tampoco como tanto. Así que estoy contento por eso porque le decía a todos, porque es como... Se siente raro no tener hambre todo el día. Pero, ¿tú te hiciste ver o fue una decisión? No, fue una decisión personal porque yo me di cuenta que o sea, la verdad es que el Señor me empezó a molestar mucho con la alimentación. Fue un tema... Yo no estaba engordando, pero sí me estaba sintiendo mal. Porque de verdad no estaba comiendo como debía. Y Muchos carbohidratos. sí, no, y de todo, está muy desordenado. Aparte que, bueno, los que saben dónde vivo, estoy rodeado de puras picadas de todo tipo. Entonces vivo al lado de un mall también. Entonces es como muy fácil, cuando el bolsillo acompaña, no cocinar y comprar cualquier cuestión por ahí. Pues. Entonces ha sido un desafío porque yo siempre he sido muy bueno para comer, tú lo sabes. Y dejar el pan ha significado una gran ayuda. Sí, definitivamente. O sea, si tú me invitas a un completo, yo me voy a comer el completo. Pero... Tú podrías decir que no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Definitivamente, ahora lo puedo decir. Ahora puede decir. Sí, no, pero es que antes era muy en serio. Yo decía, cuando Jesús dijo eso, realmente entendía lo buenos para el pan que éramos. Porque, por Dios, sí es tremendo. Me sigue gustando el pan, pero de verdad que ya ahora puedo decir que es algo que lo puedo controlar. Antes me controlaba, ahora lo puedo controlar. Y eso ha sido bueno. Todavía tenemos mucho que mejorar en la alimentación, pero es bueno. Y es bueno cuidarse antes de que uno se lo lamente. ¿Eres más de ayuya o de marraqueta? Marraqueta, con ¿Y palta. ¿Y el obispo? No, Yo ya sé. sí, yo como ayuya, marraqueta. A mí me ha pasado algo. Últimamente no me están saciando mucho las cosas. No, es un tema de edad, me imagino. A mí me gustaban mucho los tallarines, los fideos en general. Pero hoy día no me está pasando eso. Estoy buscando como ese sabor. Es que llegó gente a mi casa trayendo propuestas nuevas con soya, cuestiones así que yo soy de la sopaipilla, yo por ejemplo no soy adicto, no me gusta, no, en realidad no soy adicto al sushi, no como sushi, no. Entonces hoy día me estoy preparando, por ejemplo, tomo un huevo así crudo, le echo limón, aceite y un poco de ajo y listo, y con pan, así. Pero no, el pan a mí me gusta, yo creo que, como dice el dicho, más rico que el pan, así, eso hay algo, no existe. El pan es muy bueno. No existe en ningún país de los que el Señor me ha permitido estar, el pan es incomparable, el pan chileno. La marraqueta. Sí, todos los extranjeros se sorprenden, no, las marraquetas y son el los... chileno es muy bueno para el pan, son muy buenos para el pan. De hecho, yo en mi casa era el que de verdad, yo era el que se enojaba si faltaba el pan. O sea, yo tenía que salir, aunque fuera la hora que fuera, a comprar pan. Te lo tengo que decir, tarde o temprano vaya a volver a esa práctica. Aunque por más que hoy día tú así digas, no, ya lo dejé, nunca uno termina. Pero yo no he dicho que no como pan. O sea, yo... ya cambió. Ya cambió. No, yo no compro pan. Yo no compro pan en sí mismo. En la semana yo no compro pan. Pero, vuelvo a decir, si tú me invitas a un completo, si me compráis un sándwich por ahí, yo me lo voy a comer. Pero tengo esa regulación. Yo antes no, de verdad me comía 8 panes en una noche y te lo digo así muy abiertamente. Era un problema. Y ahí también va de la mano algo que a veces como cristianos obviamos, que es el tema de la gula. Tú comí y no me dispo. Saludemos, aprovechando de hablar de esto, saludemos al Víctor. Víctor, ¿cómo estás? El Víctor. Que bueno, siempre ahí en el anonimato, pero con una gran labor, un gran trabajo. Una gran sonrisa, sí. Hombre, siempre ahí dispuesto. Por supuesto. Para que esto llegue a sus hogares, a
a través de YouTube. Sí. ¿Qué más? ¿Qué Uy, otra importante. plataforma? Sí. Spotify. Es que yo vengo a aportar. Ya. No, Sí. Síganos en las redes sociales. Sí. Denle like. Y a mención este- también a las chicas Stephanie y Scarlett que nos ¿Verdad? ayudan siempre con la edición de esto en las redes. Así que Nos hacen también, stickers también. también nos de hacen nuestras caras stickers cuando sí, salen. por interno ahí, Sí. aprovechan nuestras vendidas y todo. Así que saludos para ellas también, que siempre están Sí. ayudándonos. Suscríbanse a este canal en YouTube. Síganos en todas las redes. Y para que preparémonos estén para el Congreso Nacional, porque en unos días vamos a estar allá también, Dios mediante todo el equipo. Ah, sí. Sí. Vamos a dar cosas allá. Vamos a- Mira, sí. muy bien, Ujú. Viti. Sí, Mira, ahí, Viti. ahí vamos a estar. Si alguien no está de acuerdo con alguna de las apreciaciones nuestras, tiene toda la libertad de decirlo, pero con respeto, ¿no? Sí, por supuesto. Con Mago Valdivia. Excelente. Muy bien, muy bien. Ya. Vamos a ir con el tema de hoy día, ¿ya? Porque en el capítulo anterior como que nos dio la sensación de que nos quedamos cortos de tiempo, ¿cierto? Así que queremos aprovechar bien este espacio para hablar de un tema sumamente importante. Yo tengo que decir, solo para introducirlo, que en su momento Dios realmente me confrontó y hasta el día de hoy me sigue retando mucho con esta disciplina tan necesaria para los cristianos, que es el tema de la oración, ¿no? Solo a modo de comentario general, yo diría que, bueno, antes de entrar a definirla y todo lo que queremos hacer hoy día, llegó un punto de mi vida donde yo me di cuenta que yo estaba orando muy mal. Y no simplemente porque una cosa es decir que no oras y otra cosa es decir que Dios te confronta con tu oración, ¿no? Y pienso rápidamente en aquella parábola que Jesús una vez ilustró de la oración del fariseo versus la oración del publicano. Y así como la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca, asimismo de la abundancia del corazón habla nuestra oración. Cuando oramos, ¿cierto? Porque a veces ni siquiera lo hacemos, pero cuando oramos, nuestra oración es el reflejo de lo que hay en el corazón. Creo que eso es sumamente importante como para sentar una base, porque en su momento Dios me confrontó y me dijo, mira, tú estás orando, pero tú estás sintiendo y persiguiendo que tu oración no rinde frutos, que tu oración no sirve y que tu oración no te genera nada. Y a ese punto llegué, o sea, realmente orar y no cambiar en nada. Yo creía que porque en su momento yo pensaba que orando y pasando más tiempo con Dios, me iba a ir sintiendo mejor. Llegó un punto en que eso no pasaba. Y Dios me dijo, mira, es que el asunto es que tú estás orando para sentirte bien, no estás orando bien. Y cuando mis sensaciones se vieron frustradas y la oración no me ayudaba a mejorar mi ánimo, y entre otras cosas, me empecé a cuestionar realmente y sentí que Dios me dijo, mira, es momento de que escuches tus oraciones. Eso es lo que está en tu corazón. Y de ahí hasta el día de hoy, todos los que me ven siempre y los que están cerca de mí saben que soy muy apasionado por hablar de este tema, porque se ha vuelto uno de mis temas favoritos en la actualidad, el tema de la oración. Y lo mucho que todavía tenemos por aprender de algo tan profundo y que al mismo tiempo es tan ordinario en la vida cristiana, ¿no? Es algo de todos los días y algo que deberíamos manejar mucho mejor de lo que quizá manejamos. Pero bueno, para profundizar en eso, quisiera darle la palabra, que vayamos conversando y comentando, y creo que sería bueno que primero hablemos de manera bastante amplia, ¿no? ¿Qué es la oración para nosotros? ¿Cómo creemos que se concibe a nivel general en la iglesia? ¿Qué es lo que nosotros vemos, haciendo un testeo general, qué la gente percibe de lo que es la oración? Y, por supuesto, cómo creen que sería más acertado ir definiéndola nosotros también. Sí. Bueno, yo creo que principalmente como es algo medular o del cristianismo, del cristiano en sí, pues, del discípulo. No se puede concebir una vida cristiana sin la oración. O sea, tiene que estar la oración. Sino, porque lo que busca, creo yo, la oración es mantener esa relación con Dios. Y es importante, yo le preguntaba también a los chicos de la iglesia, hace poco estamos repasando un discipulado, que ya lo hicieron los grandes, pero lo estamos adaptando para los chicos. Ya hicimos los dos discipulados, por si acaso. Y qué es lo que es la oración. Y escríbanlo, la Jana le hizo ahí. Escriban aquí en esta pizarra qué es lo que es para ustedes la oración. Y todos ponían ahí qué es lo que es la oración. Conversar, no sé, conversar con Dios, escuchar a Dios, decir lo que siente, pedir. Ponían muchas cosas. Que es lo que es la oración. Eso, yo creo que es algo fundamental, medular, y es lo primero que se nos enseña, por ejemplo, cuando llegamos a la iglesia, llegamos a esta relación con el Señor, es lo primero que se nos enseña, como a cómo yo tengo que orar, qué es lo que es la oración, y es algo que se debería conocer tanto,
pero que a veces, como decías tú, lo desconocemos mucho. Pensamos que la oración es esto y estamos mal. No estamos haciendo lo que es realmente la oración. ¿Sí, más? Pastor. Sí, Obispo. la verdad que escuchándolos, para mí la oración, o sea, lo voy a poner de esta forma, así como graficar. Para volar necesitamos por lo menos 2 alas. La oración es una de esas alas. Y de mi punto de vista la otra es la lectura de la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo no oro, no voy a volar nunca. No voy a volar. Y para mí eso es súper importante. O sea, una no limita a la otra. Yo puedo ser un muy buen lector de la Escritura o muy bueno en la oración, pero las dos van de la mano. Sí. Y para mí es un diálogo interactivo entre 2 personas. En principio, porque después es hasta colectiva, y es con Dios, pero es entre 2. Como siempre se dice, majaderamente, pero lo correcto no es un monólogo, ¿no? Es una comunicación interrelacional, es decir, yo hablo, alguien me escucha, pero también yo tengo que callar para poder oír lo que me dice Dios en este caso, que con quién, hacia quién uno ora en este caso. Pero para mí, fundamentalmente, es un ala muy importante. Sí. Qué bueno que mencionó la otra ala, porque yo le iba a preguntar cuál es la otra ala. Y me recordó mucho a un dicho, ¿cierto? Que muy famoso de un teólogo muy conocido, que era Spurgeon también, precisamente lo citamos en el capítulo anterior. Alguna vez le preguntaron, ¿por qué era más importante, la oración o el estudio de la palabra? Y él dijo que es más importante, inhalar o exhalar, ¿cierto? Así como para respirar necesitamos ambas, para volar necesitamos las 2 alas, ¿no? Son cruciales, son puntos neurálgicos de la fe, o sea, no pueden no existir. Y algo que, como para meter un poco de Biblia, ¿cierto? También, en Lucas es uno de los evangelios que más enfatiza en la vida de oración de Jesús. Continuamente nos habla de que Jesús estaba orando. Y si ustedes se fijan con detenimiento, los apóstoles, los discípulos y los seguidores de Jesús continuamente estaban siendo sometidos a sus enseñanzas, pero solamente hay una ocasión en los evangelios en la que se nos relata que los discípulos voluntariamente le pidieron a Jesús que les enseñara a hacer una cosa. Y eso fue la oración. Dijeron, Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Y es cuando Jesús les da una respuesta, ¿cierto?, muy emblemática y conocida por todos, que ya la vamos a profundizar más adelante en el capítulo, pero que es la oración del Padre Nuestro, ¿no? Lo que todos conocemos y que seguramente ustedes sabrán de memoria, ya sean cristianos o no, ¿cierto? Es emblemática, pero es mucho más profunda de lo que a simple vista parece ser, ¿no? Entonces, yo nunca voy a olvidar aquella ocasión, y siempre la comparto con mis amigos y con las personas cercanas, que llegó un punto de mi vida en que que no fue hace tanto tiempo tampoco atrás, en el que yo estaba pasando por una angustia muy fuerte, y un vacío y una pena y un peso interior, que yo decía, Señor, no estoy teniendo contentamiento, no estoy teniendo este descanso en ti, no estoy teniendo paz. Te amo y te sirvo y sé que lo que tú estás haciendo en mi vida es bueno, pero no tengo paz, tengo un peso y una carga muy fuerte. Empezaron a pasar muchas cosas en mis experiencias espirituales con el Señor, y yo le oraba y, como lo decían delante, oraba y no me funcionaba, o sea, parecía que no funcionaba, ¿no? Porque yo no me estaba sintiendo mejor y yo limitaba la oración a una experiencia que a mí me iba a hacer sentir mejor, pero en realidad no era así. Era más profundo que eso. Y lo único que realmente en ese momento, cuando ya no me quedaban palabras y no hallaba qué decirle al Señor, fue fuerte esa primera experiencia de sentir que mi oración no alcanzaba, que mi oración se quedaba corta y que necesitaba que Dios orara por mí prácticamente, ¿no? Y fue cuando el Señor puso en mi mente este pasaje, ¿no?, el Padre Nuestro, y comencé a recitarlo, comencé a meditar en él. Y desde ese día creo que empezó a cambiar de una manera muy profunda mi entendimiento de la oración. El Señor, el Espíritu, puso estas palabras que son de Cristo en mi boca, y fueron las únicas que realmente me trajeron esa paz que yo no podía encontrar en mis palabras, en mi escupir emociones, sensaciones, porque yo siempre creo, he sido muy abierto con Dios, porque al final sabemos que no le podemos esconder nada. No me estoy jactando de eso ni nada, simplemente creo que a nosotros se nos enseña, y de buena forma, que la oración tiene que ser muy genuina, que para qué le vamos a mentir a Dios con palabras rebuscadas, etcétera, ¿no?
Pero en ese momento Dios me confrontó con la segunda parte y es, mira, tú eres muy genuino para orar, pero ahora en tu genuinidad yo te quiero enseñar qué es lo que está mal en ti cuando oras, ¿no? El primer paso es aprender a ser genuinos con Dios. Pero ese ser genuino te va a ayudar, no sé a quién le ha pasado, pero seguramente a muchos, que cuando realmente ventilas cosas muy de tu interioridad te vas dando cuenta de que te hacen un sentido distinto a medida que las dices en voz alta, ¿no? Es prácticamente como quien dice ir a una terapia que te escuchen y simplemente tú dices, uy, gracias por ayudarme y resulta que no te dijeron nada. Tú dijiste todo, pero como que te ayudó a entenderte mejor. A veces la oración también Dios la usa de esa forma para mostrarnos lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Pero bueno, no me quiero extender tanto en esa parte. Sí pienso, me gusta mucho una definición que hace Tim Keller en su libro de la oración, uno de los que tenemos aquí en la mesa. Él dice que la oración es prácticamente continuar una conversación que Dios ya ha comenzado a través de su palabra y de su gracia, la que con el tiempo se convierte en un pleno encuentro con Él. En otras palabras, es un encuentro donde, por supuesto, hay dos lados, hay dos partes, que nosotros decimos, a lo mejor no es una conversación como la que estamos teniendo nosotros, que audiblemente escuchamos, ¿cierto?, a cada uno decir su parte. Pero tenemos que también entender que la oración es una norma y una regla que no solo existe en el cristianismo. No somos los cristianos los únicos que oramos. Prácticamente todas las religiones tienen algún tipo de oración. Incluso en los lugares más recónditos del mundo se han hecho estudios, ¿cierto?, culturales, religiosos, donde se puede comprobar que culturas muy distantes al cristianismo practican algo muy similar a la oración. Porque de una u otra manera, y me gusta mucho cómo lo definen quienes han estudiado este tema, la oración es una respuesta al conocimiento que el ser humano tiene de Dios. Sea lo que sea que creemos que es Dios, de una u otra manera oramos. Y es algo tan simple como de repente ver a un ateo que está en una situación de ultra peligro, angustia, ¿cierto? Y por mucho que seamos ateos, a lo mejor vamos a rezar, vamos a orar y vamos a clamar por si es que hay alguien que nos escuche, ¿no? La oración es algo que de una u otra manera se da de manera innata, pero es una respuesta a lo que entendemos que es Dios, ¿no? De ahí que muchas oraciones también nosotros podamos empezar a decir pueden estar muy bien orientadas o no. Pero no sé qué opinan ustedes de ese concepto y esa idea. Yo me haría una pregunta, o sea, ¿por qué Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, instaura la oración? O sea, es una cuestión que uno debiera... ¿Por qué Él cree que es bueno orar? ¿Cuál es la razón de haber creado esta instancia, ¿no?, y a la que llamamos oración individual, congregacional? Entonces, esa es una pregunta. ¿Por qué creemos nosotros que esto es bueno? ¿O por qué Dios la instaura, la coloca ahí dentro de nuestra vida espiritual? Una pregunta así como para abrir el... No, yo creo que principalmente porque es que nosotros necesitamos de Él. Y creo que hay una dependencia de Él, de poder reconocerla a través de la oración. Y bueno, y sin ir más allá, somos creación suya. Entonces, ¿qué mejor que nos puede decir qué es lo que nosotros necesitamos que nuestro propio Dios, perdón. Y Él nos dice que nosotros debemos orar para estar en constante relación con Él, para no caer en tentación. Por ejemplo, dice un capítulo muy conocido de Jesús cuando habla, necesitamos estar en contacto con Él, porque Él sabe lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Es eso, creo yo. Sí, una negación de la autosuficiencia, porque al final reconocemos que estamos acudiendo a un ser superior que nosotros, al final, ¿no? Ahora, muchas veces yo he notado, y creo que también en su momento lo noté en mi propia vida, ¿no?, medimos la oración en base a los resultados tangibles que vemos en nuestra limitancia humana, ¿no? Si oré por un enfermo, veo si se sanó o no, y pucha, si no se sanó, la oración no funciona, ¿okay? El tema es que hay una pregunta mucho más compleja ahí, porque ¿cómo realmente podemos decir o saber que funciona la oración? ¿No? Y a lo mejor puede sonar demasiado reduccionista el dar la respuesta que voy a dar así a la rápida, pero es porque oramos. O sea, ¿cómo sé que funciona? Porque he orado
y sé que funciona, ¿no? Entonces, la primera invitación de esta respuesta es, no podemos opinar de la oración si no entendemos qué es orar y no hemos hecho lo que es orar, ¿no? Es como quien dice, hay cosas que son imposibles de entenderse si no se sienten, si no se viven, si no se practican. La oración es así, y es un camino que no se acaba, no se limita solo a pedir, ¿cierto? No se limita solo a rogar por alguna persona, por algún enfermo, por alguna causa. Por supuesto que es parte esencial de la oración, pero la oración es una herramienta que creo que la pregunta del pastor la abría esa respuesta, para también darse a conocer, mostrarse a nosotros. La primera instancia y la revelación máxima es su palabra, ¿cierto? Pero como la respuesta natural del ser humano en muchas ocasiones es orar, o sea, es responder a un conocimiento de lo que entendemos que es Dios, al mismo tiempo, en medio de ella, Dios se nos revela de maneras que a veces no logramos entender simplemente con la primera parte. Sí. La pregunta o la interrogante era, y la respuesta está a través de un discipulado que tiene nuestra iglesia, y es que Él quiere comunicarse con nosotros. De ahí parte, o sea, siempre Él da el primer paso. Yo quiero comunicarme con ustedes. Y esto es tan sencillo como entender hoy día, en nuestros tiempos, cuando nosotros como papá le compramos un celular a un niño para mantener una comunicación, saber cómo estás en el colegio, dónde estás, con quién te viene, tratar de saber todo lo que pasa con él. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el niño hoy día no usa mayormente el celular para comunicarse, sino que lo utiliza para diferentes cuestiones, principalmente para jugar. Roblox. ¿Cierto? Para Roblox, jugar. dice la Sofía. El tema nuestro es que también nosotros hemos, o se han cometido horrores, ¿no? con el tema de la oración, ¿no? Hoy día nosotros escuchamos que se ora para que llueva oro del cielo, cosas de ese tipo. Pero originalmente esto es para que Dios quiere tener una comunicación con nosotros, sus hijos. Y de ahí parte el primer paso, y de ahí parte también, o debiera partir, nuestra consideración e importancia en cuanto a la oración. Yo digo, ¿por qué digo que es importante y por qué digo que parte de Él? Porque fue Él que dijo, clama a mí, ¿cierto? Y yo, yo cuando busco una respuesta a eso, yo digo, lo único que veo aquí es un Dios preocupado por mí, que me abre una tremenda puerta, un tremendo camino, un tremendo canal de comunicación, diciéndome, yo tengo todo el poder para suplir todas tus necesidades, transversalmente de tu vida, físicas, económicas, espirituales, emocionales, psicológicas, tengo todas, y eso es lo que veo yo, alguien que me está proporcionando todo para ayudarme. Entonces, para mí esto, como parte de Él, lo debo considerar con mucha seriedad. Me gusta mucho eso, y creo que va un poquito de la mano con la definición que compartíamos hace un rato. La oración es una conversación que Dios empieza, ¿cierto? Él la ha comenzado, por medio de su gracia, por medio de su amor y de su palabra, ¿no? Él se nos revela de esa forma, y por eso es que somos tan enfáticos en que la gente conozca a Dios por medio de su palabra, ¿no? Por medio de Cristo y por medio de la gracia que hay en Cristo Jesús. Sí. Todo va a eso, ¿no? Porque si no entendemos a Dios desde esa mirada y lo entendemos desde otra religión, por ejemplo, a lo mejor vamos a orar, pero no vamos a estar realmente conectados al Dios, a ese Dios real que creó la oración, al Dios de la oración, ¿no? Te hago una pregunta, le hago una pregunta. Si yo te llamo ahora a ti y yo te escucho, ¿te siento cerca o te siento lejos? Si usted me escucha. Sí, cuando yo contesto, yo te siento cerca, ¿no? Cuando uno está hablando con alguien. Y este es un Dios cercano, no un Dios que juega a las escondidas con nosotros. No es que te dice algo y sale y se esconde para ver si lo pillamos. No, Él es muy cercano. Por eso este tema de la comunicación con Dios es tan relevante. No es un Dios desconocido, no, como les vuelvo a decir, no es alguien que está jugando a la escondida. Por el contrario, acercaos a mí, dice la Escritura, y yo me voy a acercar a ustedes. Eso es genial, ¿no? Genial. Sí.
igual entonces, igual me surge como esta pregunta que me la hago yo, pero es importante también porque creo que también que hay más jóvenes que se la hacen. ¿Por qué a veces entonces no queremos orar? ¿Por qué si algo que nos beneficia tanto, en todo sentido, ¿se escucha? Sí, como el cable. ¿Por qué a veces no queremos orar? Porque a veces, no, a veces tenemos esta tendencia de alejarnos de Dios a través de la oración. ¿Qué pasa? Porque creo que a todos nos ha pasado a veces que no tenemos la ganas de orar, no queremos orar. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué? Sí. O sea, yo diría primero, porque somos humanos. y algo tan simple de entender en el sentido de que, como decía Pablo, ¿no? Tenemos todavía en nuestros miembros una naturaleza caída, ¿cierto? Que si bien creemos en que hemos sido regenerados en Cristo, tenemos todavía este remanente de pecado en nuestras vidas que a lo largo de nuestra existencia va a seguir siendo una pelea, ¿no? Creo que reconocer para empezar que naturalmente orar no es lo más placentero para nosotros, ¿no? Porque estamos nuevamente negando nuestra autosuficiencia, que todos queremos ser dioses en nuestras propias vidas. Estamos reconociendo dependencia, somos vulnerables y al mismo tiempo, algo súper importante que creo que Jesús lo enseñó mucho cuando oraba, es que sometemos nuestra voluntad a Dios. Creo que eso es clave en la oración. Jesús lo enseña en Getsemaní, ¿no? Padre, si es de ti, ojalá que pase de mí esta copa, ¿no? Pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. O sea, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿cierto? Así es como no tienen que orar, como lo dije al principio. Pero es muy cierto. Jesús nos enseñó en la oración a someterse, ¿cierto? La oración cumple con esto que decíamos delante, ser genuina. Jesús viene y le muestra humanamente al Padre que tiene temor de lo que le viene, ¿no? De la copa de la ira que beberá, ¿cierto? Y todo lo que viene en el Calvario, en la cruz. Pero al mismo tiempo, la segunda parte no es menos importante, quizás es todavía más importante. Ya le revelé a Dios todo lo que hay en mi corazón, ¿cierto? Ya le conté todo lo que soy, lo que tengo, lo que siento. Ahora me toca someter todo eso a su voluntad, ¿cierto? Y es algo ultra clave en la oración, porque a veces nos frustramos creyendo que Dios no nos escucha, que Dios no nos responde, porque estamos pidiendo erróneamente o estamos orando erróneamente. Y quiero simplemente mencionar rápido el pasaje cuando Jesús enseña sobre la oración, cuando enseña el Padre Nuestro. Lucas enfatiza en el capítulo 11, ¿no? El capítulo 11, versículo 1 en adelante. Él les dice a sus discípulos cómo deben orar, una vez que le han preguntado, y luego les cuenta rápidamente una parábola. Y luego de la parábola les dice, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá la puerta. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Este pasaje yo creo que puede estar dentro del top de pasajes muy mal interpretados, como pasajes que realmente están pensados, ¿cierto? Realmente para alentarnos a una cosa. Y es no llegar y pedir cualquier cosa, sino con la confianza de que somos oídos, ¿cierto? Por eso Jesús cuenta la parábola primero del amigo imprudente que va muy tarde y le toca la puerta, ¿cierto? Al vecino, porque tiene que atender a visitas, ¿cierto? Y no tiene pan, ¿no? Y dice que él será considerado, ¿cierto? Por la insistencia, ¿cierto? Porque lo hace recurrentemente y porque aunque va a una alta hora de la noche y el amigo a lo mejor no quiere salir, él va y es insistente en algo que es crucial, ¿cierto? Aquel que busque con la convicción de que se le responderá, entonces tiene la esperanza de que está siendo oído y escuchado por este Dios, como decía el pastor, que no se esconde. Este Dios que no está jugando a las escondidas, ¿cierto? Como quizá lo haría un vecino que no quiere darte pan. En este caso Dios no es así, ¿verdad? Ahora, eso creo que también es bueno equilibrarlo, ¿cierto? Con un versículo como por ejemplo en Santiago, cuando dice, ¿cierto? Ustedes piden y no reciben porque piden mal, ¿cierto? Y más adelante Juan, ¿cierto? En el Nuevo Testamento dice, tenemos la confianza que tenemos, es que si pedimos alguna cosa conforme a la voluntad de Él, ¿cierto? Él nos responde. Entonces, creo que ahí también está el equilibrio tan importante en el tema de la oración, que a veces podemos perder el norte, ¿no? Pastor. Sí, a la pregunta de Nacho, yo creo que tratando de entender a las generaciones nuevas, que de ahí viene un poco la pregunta, a esta generación no les gustan las cosas como autoimpuestas, ¿no? No les gustan las obligaciones y como por lo tanto sería una mala práctica obligarlos a orar. Entonces nuestro deber es mostrarle este camino de la oración. Porque Fernando Alfeña
en varias ocasiones ha mencionado la oración modelo. Fueron ellos, porque eran jóvenes, ustedes dijeron, los discípulos eran jóvenes. Ellos fueron los que le preguntaron, sintieron, de hecho le dicen, oiga, Juan le está enseñando a sus discípulos a orar, enséñenos usted a orar. Pero más allá de que Juan lo haya hecho con los discípulos, desde mi punto de vista, ellos vieron algo. Sí. Ellos vieron algo en Jesús, algo súper importante que él tenía cuando él oraba. O sea, algo tienen que haber visto que les llamó la atención. Enséñanos a orar así. De hecho, porque yo no sé cómo se llaman las personas que escriben como decimos, no en buena onda. ¿Cómo se llama eso? ¿Haters? ¿Los haters? Ya. Para dejarlo claro, y se puede discutir, ¿no? Pero cuando Jesús enseña la oración modelo, él no está diciendo que él ora así, ¿o no? Porque cuando dice perdona nuestros pecados, él no tiene... Deben orar así. Claro. Entonces no es que Jesús haya orado de esa forma, porque el pecado no, para dejarlo claro, ¿no? Nunca cometió pecado, por si alguien que nos va a tratar de que estamos fuera de la Escritura. Pero volviendo a eso, creo que nuestro deber, y el deber de ustedes como líderes, el deber de nosotros como pastores, es mostrarles esa parte hermosa en todo el contexto. Cuando uno está feliz, pero también cuando uno está triste, porque la oración llega a ser un bálsamo a la vida de cualquier persona de cualquier edad. Sí. Nosotros debemos mostrar ese camino, es decir, esto es súper importante, esto no puede faltar, esto debe ser parte de nuestra vida. Todo el mundo, de alguna forma, dice una oración. Porque cuando la gente dice ojalá, lo está diciendo en otro idioma, está diciendo Dios quiera, está pidiendo algo, Dios quiera, todo el mundo. Pero nosotros que conocemos al Señor y que la Biblia nos dice algo que es tremendo y nos debe llenar de alegría, es decir, ustedes, independiente de la edad, se pueden acercar a mí confiadamente, tranquilamente, sin miedo, sin temores. Y háblenme en su lenguaje. El Señor nos va a entender, nos va a comprender. Pero es encaminarlos a eso. Ignacio dijo, o Feña dijo, es como media así, no sé cómo fue el término, no es agradable, así como que la vemos así. Pero cuando nosotros la conocemos y la disfrutamos, el panorama cambia totalmente en nuestra percepción de lo que es la oración. Sí, no, y yo eso, complementando, yo lo sumo también desde mi experiencia, ¿no? Yo, paradójicamente, y suena muy paradójico porque lo es, mis mejores momentos son orando. Los momentos de mayor bálsamo espiritual, ¿cierto? Donde más haya deleite mi alma y mi corazón, es cuando estoy orando, cuando estoy en intimidad con Dios y lo puedo ver y sentir como Él es. No siempre es igual, no siempre la experiencia es la misma, pero mi carne no quiere orar. O sea, yo prefiero estar viendo reels en Instagram, prefiero estar podcast en YouTube, cualquier otra cosa, ¿cierto? Que estar con mi Biblia abierta, silenciar todos los estímulos externos y estar solo con Dios, orando. Y esto es algo que me pasa como cristiano, no creo que sea menos cristiano por eso, pero así al mismo tiempo entiendo esta contradicción, ¿cierto?, en mi ser, de que mientras toda mi alma anhela la oración fervientemente, al mismo tiempo mi carne la rechaza. Y es una verdad, ¿no? Pero al mismo tiempo ceder a lo que el alma, por lo que el alma gime todos los días, que es ese encuentro con Dios, es lo que me da vida, ¿no? Mi vida realmente cambia cuando oro. Y eso, y me encanta, C.S. Lewis en una ocasión dijo, oro porque soy indefenso, oro porque la necesidad de mí fluye todo el tiempo, cuando estoy caminando, cuando estoy durmiendo, ¿cierto? Pero entiendo que esto no cambia a Dios, esto me cambia a mí. Y creo que eso nos da una perspectiva mucho más eterna de lo que la oración genera. No oramos para de una u otra manera que Dios supla nuestros caprichos, para que Dios supla lo que nosotros creemos que tiene que suplir. Oramos para ver la realidad como Dios la ve. Oramos para que la voluntad de Dios se haga
viva en nuestras vidas y que pase por encima de nuestra voluntad si es necesario, ¿no? Que es lo que Jesús enseñó en Getsemaní. Entonces, no oro para tener todas las respuestas, no oro para que Dios me conceda todos mis caprichos, oro para aprender a ver la realidad con los ojos de Dios. Y creo que eso cambia mucho la perspectiva, muchísimo. Y como decía el pastor, a los discípulos les nació pedirle a Jesús, enséñenos a orar, porque veían que la vida de oración de Jesús producía algo que ellos anhelaban. Mira y vamos a interrumpirnos, ¿no? Sí, Sí. pero mira qué interesante. Por ejemplo, ellos veían. Ellos no cuando estaban viendo, ellos no estaban orando, sino que estaban viendo. Empieza todo casi como una curiosidad. Sí. Y yo me recordé cuando íbamos al campamento en el año 77, 78. Los más, sí, ya 40 y tantos años. Los grandes se levantaban a las 4 de la mañana y se iban a un cerro a orar. Y los poquitos que éramos adolescentes, chicos, que éramos 2 o 3 en ese momento, nos levantábamos detrás de ellos. Pero no para orar, porque nosotros no durábamos más de 5 minutos orando. Íbamos a ver a la curiosidad. A ver, ¿qué hacían? Y cuando uno veía, quedaba así como la entrega que tenían en la oración, y uno veía la manifestación de Dios en ellos, en un cerro, y era como para levantarse otra vez a las 4 de la mañana e ir a ver qué es lo que iba a suceder. Hasta que un día tú te encuentras ya no como curioso, sino como participante de. Entonces, a los jóvenes o a mucha gente, ¿no? Le falta acercarse por lo menos como curioso. Enséñanos, porque algo estamos viendo, algo queremos ver, algo queremos aprender, y eso va a hacer que uno comience a experimentar con esta ala, con la ala derecha, a la izquierda, la que sea, en la oración, porque si es bíblico totalmente, de principio a fin, es bíblico. Yo creo también que es importante crear entonces las instancias nosotros como líderes de oración, de ese tipo de oración, de decir, vamos a orar como iglesia. Independiente si que a veces los hermanos no quieren, hacemos, no sé, un culto de oración y no llega nadie. Muchas veces yo no he ido a un culto de oración. Creo entonces, como líderes, nuestra responsabilidad es crear esa instancia de oración y en donde puede estar esa manifestación del Espíritu Santo y donde cuando el joven o el adolescente se tope con eso, puede toparse con eso que es irresistible. Porque yo recuerdo la primera vez que sentí en la iglesia la presencia de Dios, la que tengo en memoria cuando era joven, no sé, no me acuerdo qué edad tenía, más joven que ahora, soy joven. Fue imposible para mí resistirme ante la presencia de Dios. Y me acuerdo que estaban orando, estaban cantando, estaba eso. Si no hubiese ese tipo, no hubiese oración, yo no hubiese querido orar tampoco, no hubiese querido eso. Y cuando está en medio de la oración, creo que se manifiesta también el Espíritu Santo y se crea eso de incentivo por hacerlo también. Creo que es importante eso, como a crear las instancias para. Creo que algo que va a nutrir siempre nuestra oración va a ser nuestra apertura a conocer más a Dios, ¿no? Los discípulos estaban continuamente aprendiendo de Jesús y del reino que Él les enseñaba, ¿no? Y de su maestro, por supuesto, lo veían todos los días. Y ellos entendían que la oración era parte del corazón de Cristo, o sea, era parte de lo que Él en esencia demostraba una dependencia, ¿cierto? Y Jesús como nuestro Salvador vino para, de una u otra manera, mostrarnos que Dios se identificaba con nuestra condición, ¿no? Más allá de que Jesús, ¿cierto?, nunca pecó en su vida, Él vino precisamente a bautizarse, ¿cierto? Vino a enseñarnos cómo orar, vino a orar y uno dice, ¿por qué oraba Dios? ¿Cierto? Si era Dios mismo, pero nos vino a enseñar básicamente cómo debíamos vivir en el diseño original de la humanidad, ¿no? Por eso el segundo Adán, por eso Dios hecho hombre. Él vino a vivir la vida que no podíamos vivir, ¿cierto? A saldar la deuda que no podíamos saldar, pero al mismo tiempo a darnos el modelo a seguir para una vez la deuda fuese saldada, nosotros pudiésemos aspirar a parecernos a Él, ¿no? Un modelo práctico. Un modelo práctico. Justamente. O sea, cuando digo práctico, no es que él haya sacado el manual y él le haya dicho, a ver, señores, mira, aquí la página tanto dice, así se debe orar, sino que él lo hacía desde la práctica. Todas sus enseñanzas eran desde
desde la práctica. Y algo que nosotros debiéramos asumir. Intentar vivir primero la experiencia y aplicarla con el resto. Muchas veces hablamos de lo que han experimentado otros, pero yo tengo derecho y toda la libertad para vivir mi propia experiencia con el Señor. Entonces yo puedo contarles desde mi experiencia, decirle, la oración es lo más importante que tiene el cristiano, si quiere por lo menos madurar, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y yo pienso, bueno, yo llegué a este punto donde Dios me empezó a confrontar con el tema de mi oración particular, porque yo era súper negligente, o sea, yo realmente no le tomaba el peso a lo que realmente valía. ¿Y saben cuándo Dios me empezó a confrontar? Y esto es algo muy fuerte para mí. Fue cuando habían personas que se me acercaban y me decían gracias, porque sé que cuento con tus oraciones. Y yo no estaba orando por ellos. Y algo fuerte, o sea, realmente yo me sentía una basura de cristiano, literalmente. O sea, yo decía, Señor, yo no le estoy tomando el peso a lo que tú estás enseñándome, que es tan neurálgico para mi vida. Y hoy en día ha cambiado de tal manera esa realidad que yo aún me duelo cuando a veces soy indolente con la necesidad de mi hermano, pero le puedo dar gracias porque me ha experimentado saber lo que es llorar por mis hermanos, llorar por los necesitados, ver sus rostros en oración, pensar en su realidad y quebrarme, no por mis problemas, sino por los de ellos. Es otro tipo de riqueza, no es lo mismo que vivir una vida tan egocéntrica, centrada solamente en orarle a Dios cuando te sientes mal, cuando quieres que te resuelva un problema. Jesús no nos llamó a orar así, la oración también es parte del amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y le doy gracias cuando me da esos regalos de poder sentir ese peso. De repente, yo le he dicho a personas muy, muy cercanas, estoy tan cargado, pero no son problemas míos. Es simplemente que siento la necesidad de mi hermano y sé que tengo que orar. Y eso es un regalo, porque Dios me tuvo que dar un buen par de cachetadas, yo creo que uno entiende, para que yo, como decimos en Chile, despierte y me dé cuenta de que me estoy farreando un regalo maravilloso de la gracia de Dios, la oración. Y vivía una vida tan mediocre, subestimando algo que no entendía. En una ocasión escuché a un famoso pastor que le preguntaron, pastor, ¿usted cuál considera que es el principal problema de la iglesia en estos tiempos? Y él dijo algo tan sencillo como, el problema de la iglesia hoy día es que pasa poco tiempo en la Biblia y poco tiempo en oración. Y él narra que se levantó en ese momento en la conferencia un joven y le preguntó, o sea, le dijo, pastor, pero ¿no considera que esa respuesta es muy superficial? Y él le pide al joven en la reunión, frente a todos, que le diga a toda la audiencia cuánto tiempo él pasa al día en su Biblia y orando. Creo que ya lo habíamos comentado en un capítulo anterior, ¿no? Y el chico no pudo responder. Y él dijo, bueno, me parece que ya nos ha respondido a todos. Esa es la prueba palpable de por qué la iglesia cree que es una respuesta muy superficial. No entendemos lo poderoso que es porque no lo hacemos. Porque realmente no le sacamos el jugo, como diríamos en Chile. No lo estamos utilizando como debemos. Es un arma, pero poderosísima, para conocer la visión de Dios de las cosas. Sí. Yo creo que lo importante en ese punto es que el joven siempre piensa que los problemas son las cosas externas que podrían mejorar quizás, no sé, el culto, o que mi relación, cuando eso, lo medular, lo que va a transformar todo. O sea, la oración y la palabra, que es lo principal. Miren, aquí en este discipulado que es de la iglesia, ¿no? Dice, el gran fracaso de la iglesia actual se debe muchas veces por la escasez o limitado énfasis de la oración a nivel personal y o congregacional. Si no oramos, podemos caer en la indiferencia e inactividad espiritual. Por lo tanto, el cristiano debe hacer de la oración una práctica especial en su vida diaria. ¿Por qué? Porque Dios así lo desea. Y bueno, habla de la importancia de la lección. Pero hay algunos que ya concuerdan, ¿no?, que una de las debilidades que tenemos como iglesia es nuestra falta de oración. Y alguien puede decir, yo oro en mi casa, y está bien, está correcto.
Pero cuando yo oro en mi casa, ¿quién está orando? Aunque yo esté pidiendo por la iglesia, ¿quién está orando? David Correa, ¿cierto? O Víctor González, o Ignacio Silva, o Fernando Toro. Pero también hay una oración congregacional. O sea, Dios también nos quiere ver como iglesia orando. Pero, uno habla de lo conocido. La menor concurrencia a un culto es el día de oración. Es un día de... Cuando se cita a orar, los mismos. Y uno se alegra si llegan 5 o 6, y eso es una triste realidad. Sí. Pero a eso esa ausencia tiene una respuesta. Yo oro en mi casa, pero en mi casa a mí me están viendo como David Correa. Pero él también quiere ver al Señor, a su iglesia, a su pueblo. Clamar, pedir, tener esta comunicación, tener este diálogo, porque es la forma que vamos a tener una alianza correcta, sino cada uno va a hacer lo que cree que es mejor. Por eso es súper relevante. O sea, estamos hablando de la relevancia que tiene la oración. Y cuando hablo de la iglesia, no estoy hablando de los que somos más viejos o tenemos más edad, sino que estoy hablando del conjunto, todos los que componen la iglesia. Cuando a mí me dicen cuántas personas van a su iglesia, yo cuento desde los niños hasta el más adulto. O sea, debiera estar involucrada toda la iglesia. Sí, ¿no? Y una de las muchas cosas que el Señor también me confrontaba mucho a mi corazón cuando me decía: cuando tú no oras estás pecando de arrogante. Cuando no oras estás pecando de orgulloso. Perdona, te voy a interrumpir. A la pregunta de cuándo ora Jesús, ¿va a caer en tentación si deja de orar o ya cayó en tentación? Es fuerte eso. Es fuerte. Y vuelvo al punto que estaba mencionando, porque pecamos de arrogantes, pecamos de orgullosos, pecamos de indiferentes, de indolentes, cuando oramos, porque estamos realmente diciendo no necesito. O sea, no hay necesidad. Eso es indolencia, hay indiferencia total. Es ser orgulloso, pero además no poder, porque estás reconociendo que no, Señor, yo no te necesito, con lo que me has dado tengo suficiente. Y yo estaba viviendo una vida muy autocomplaciente y autosuficiente en ese sentido. Y hasta que Dios no me dejaba dormir, hasta que Dios no permitió que me visitara la ansiedad, el pánico, el miedo, la angustia, una angustia que nunca había experimentado, recién yo, como dicen, vuelve el perro arrepentido, ¿cierto? Con la cola entre las piernas, y viene y le dice: Señor, te necesito. Y te necesité que Dios me botara, ¿cierto? Como dice Luis en una ocasión, ese castillo de naipes sobre el cual yo había construido mis cosas, donde yo estaba construyendo mi seguridad propia, no eran Dios, eran lo que Dios ya me había dado. Y eso es una gran diferencia. No estaba dependiendo del Dios que me daba las cosas, estaba dependiendo de las cosas que me había dado Dios. Y eso a veces hablamos de la gracia, del talento, del carisma, ¿cierto? De las habilidades que tenemos. Nos jactamos de esas cosas como si fueran nuestras. Y son regalos que pueden irse. Y no venimos al Dios de la gracia. No, nos aprovechamos de esa gracia que Dios ha dado y no venimos al Dios de la gracia, que todos los días está ahí, dispuesto a decir: me necesitas y yo estoy aquí. Y yo hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por dejar que esas noches eternas sin poder dormir fuesen realidad en mi vida, porque me visitara la angustia, me visitara el pánico, la ansiedad, el temor, porque si no hubiese sido por eso, a lo mejor yo no despertaba y yo no me daba cuenta de cuánto estaba ignorando a Dios en mi falta de oración. Y eso fue un golpe de realidad, pero crudo, muy crudo. Y lo digo no porque me sienta orgulloso de esa realidad, sino porque es algo que creo que todos nos vemos tentados en algún momento. Y es súper importante transmitir eso, transmitirlo y ser vulnerables, porque hoy día le doy gracias a Dios porque creo que me está poco a poco enseñando más a crecer en la oración. Y hoy día puedo comprometerme, creo, con autoridad cuando le digo a una persona o a un hermano: voy a orar por ti, porque antes era el más mentiroso de todos cuando decía eso. ¿Cuánto no hemos alguna vez dicho: voy a estar orando por ti, por usted? Y no lo hacemos. Por lo menos yo hablo de mí, yo muchas veces me siento identificado con esa verdad. Hoy día, por Dios, que siento que me va a tragar el cielo si es que o la tierra, si es que digo, le tomo el peso. Si yo te digo: Nacho, voy a estar orando por ti, por tu esposa y tus hijas, yo ya sé quién me está viendo y ya sé quién es el que sabe que miento. Y lo sabe mucho antes de que yo no ore, él ya sabe. Entonces, hoy día yo tengo ese sentido de responsabilidad y trato de tomármelo con toda la seriedad posible, porque hay gente que también confía en que oro por ellos. Y es una gracia que por mucho tiempo no merecí. Y a lo mejor hoy todavía no la merezco, pero entiendo aún quizá más que antes esa responsabilidad. Que cuando alguien me pide oración,
yo tengo que responder. Es parte de amar. Entonces, es un tema muy profundo, pero creo que necesitamos mucha ayuda del Señor para seguir creciendo en esto y por algo es tan importante en la vida de Jesús y en la de los apóstoles. No solamente en este pasaje se nos resalta lo importante de la oración, se nos habla continuamente de que los apóstoles se dedicaban al ministerio de la palabra, el ministerio de la oración. La oración siempre está presente. En una ocasión, después que el Señor sana a la suegra de Pedro, hay una revolución en ese lugar, en Galilea. Eso dice Marco en el primer capítulo. Y que le trajeron hasta muy tarde gente para sanar, a muchos enfermos para sanar. Y eso es agotador físicamente, estar orando, estar haciendo milagros, humanamente debe ser muy agotador. Y Jesús, terminado eso, se fue a orar. Y hay algo que pasa, que como la noticia corrió rápido, los discípulos, entre ellos Pedro, los fueron a buscar y le dijeron, Señor, te buscan, es mucha gente, sí, y hácete famoso. Y Jesús no está en su mente la fama. Él estaba en su mente, en su corazón, es lo que uno ve, que él comenzaba el día de rodillas y lo terminaba de rodillas. Y es una cuestión que si bien es súper fascinante de entender, está haciendo una invitación a tener la misma práctica. Comienza el día de rodillas y termina el día de rodillas. Ustedes citan a Luis, porque para ustedes es lo máximo, y tú has usado a Spurgeon. Y Spurgeon escribe y dice que la iglesia primitiva, esa iglesia potente, esperaba el sol, pero la iglesia esperaba el sol de rodillas. Esperaba el sol de rodillas. Y no puede ser una cuestión que no esté al alcance nuestra, ¿no es cierto? No puede ser. Nosotros tenemos tiempo para todo, y a veces menos para esto. ¿Quién fue que dijo, tengo tanto que hacer? El reformador, ¿cómo fue? Se llama el gran... el reformador Lutero dijo, tengo tantas cosas que hacer que por lo menos necesito 3 horas para orar. Tengo tanto que hacer, porque esa es una de las grandes excusas, el tiempo y todo eso, que por lo menos necesito 3 horas para orar. Entonces, lo que estamos nosotros para nosotros mismos en esta podcast, en esta conversación, es darle realce a la oración. No es que yo no me considero el que ora más, tampoco me considero el que ora menos. Lo que sí estoy entendiendo es que yo no tengo que orar, yo necesito orar, que son cosas muy, muy diferentes. Es un tema fuerte y a mí me marcó mucho cuando leí esa definición que leí hace un rato, cuando dice, la oración no cambia a Dios, la oración me cambia a mí. Y yo necesito entender eso. Yo necesito entender que hay un Dios que está presto para mostrarse a mi vida y está presto para enseñarme a ver con sus ojos las cosas. Pero yo necesito eso. Yo no puedo no vivir dentro de la voluntad de Dios, porque sé que la mía es autodestructiva. Incluso a veces oramos y hemos orado mal. Yo creo que todos alguna vez hemos pedido algo que no ha sido la voluntad de Dios. Y gracias a Dios y gracias a su misericordia no se nos ha concedido, que eso también es algo que tenemos que entender. Y quiero leer rápidamente una definición para entrar de por sí, para cerrar, creo, este tema. Creo que sería muy bueno terminar con cómo Jesús nos enseña que tenemos que orar, ¿no? La guía que nos da en su palabra. Pero previo a esto creo que es muy importante partir derribando a veces quizá un mito que a lo mejor puede estar todavía en muchas concepciones, y es que la oración no es simplemente una petición. No oramos solo para pedir.
y por eso quiero leer esta cita. Dice, la oración en el sentido de petición, de solicitar cosas, es solo una pequeña parte. La confesión y el arrepentimiento son su umbral. La adoración es su santuario. La presencia, la visión y el gozo de Dios son su pan y su vino. En ella Dios se nos muestra. Que Él conteste nuestras oraciones es solo un colorario, no necesariamente el más importante de esa revelación. Lo que Dios hace en la oración se desprende de lo que Él es. Creo que eso nos da una perspectiva mucho más teocéntrica, ¿no? Cristocéntrica, de por qué el mismo Jesús en una ocasión dijo, ¿no? En su estado de humanidad y vulnerabilidad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es sometimiento. Y el Hijo lo mostró. Él nos mostró cómo ser hijos, cómo ser mansos y humildes de corazón, como dijo Él. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y habiendo dicho eso, creo que vale la pena leer y conversar un poquito de la oración modelo, ¿no? Yo sé que como protestantes, y lo he visto muchas veces, a veces somos muy recelosos con estas oraciones repetitivas, reiterativas, ¿no? Y vemos mucho, por ejemplo, la Iglesia Católica hacerlo, ¿no? Tienen muchos rezos, muy recitados, muy de memoria, pero eso no implica que el Padre Nuestro no sea realmente un verdadero referente de cómo tenemos que orar. De hecho lo es, y el que lo desconozca está desconociendo una verdad bíblica. No es una doctrina meramente católica, debiese ser tan fundamental para nosotros como para ellos. A lo mejor no lo entendemos de la misma forma, porque sabemos que palabras simplemente que se repiten, si no van acompañadas de un entendimiento, no van a llegar al cielo, dijo en una ocasión Shakespeare, si no me equivoco, cuando en Hamlet él habló, las palabras sin entendimiento no llegarán nunca al cielo. Y creo que entender eso es importante. Pero Jesús nos dio una oración modelo y creo que sería muy bueno que la podamos desmenuzar. Y la voy a leer rápidamente, aunque creo que no hace falta leerla porque la sabemos de memoria, pero bueno, está en Lucas 11 y en Mateo capítulo 5. Tenemos la enseñanza de la oración. En Mateo está un poco más completa y bueno, dice que en aquella ocasión a Jesús le pregunta, ¿no? Maestro, enséñanos a orar. Ya hemos hablado un poco de lo que generó eso. Y le dice, ustedes cuando oren deben orar así, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas o nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del mal. Amén. ¿No? Esa es la oración. Si uno se fija, no es muy larga, es más corta que el promedio de cualquier oración que nosotros hacemos, pero cada enunciado de esta oración creo que tiene un porqué, ¿no? Me gusta mucho catalogar la oración del Padre Nuestro como la oración que sale del corazón de Cristo para nosotros, ¿no? Es eso, en esencia, ¿no? Así como siempre decimos esta máxima de las palabras, ¿no? De la abundancia de tu corazón hablará tu boca. De lo que estaba en el corazón de Cristo habló la oración que nos enseñó para nosotros. Y bueno, no sé, quisiera primero que comentemos rápidamente qué nos parece el Padre Nuestro, qué nos llama la atención de ahí, y qué aspecto quizá queremos resaltar de este. ¿Qué les parece a ustedes? No, me llama la atención que como parte, porque es Padre Nuestro, y está hablando en plural, no está hablando simplemente en singular, siendo Padre mío, es Padre Nuestro. Y es eso como a la congregación, que nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y eso es lo primero, es que nosotros nos ponemos en la posición de hijo. Y en la posición de hijo, lo importante del hijo es que obedezca a su padre, porque el padre sabe lo que necesita a su hijo. Eso, no me quiero ir muy lejos, pero me ha pasado mucho últimamente que siento que Dios me habla a través de como yo converso con mi hija, como con con Sofía. Porque a veces la Sofía es porfía, es porfía. Y le decimos, es niña. Es niña. Le decimos, hija, no haga eso. Hija, y puede decirle 20 veces y lo vas a hacer igual. Entonces yo le digo, pero hija, conversemos, mira, yo le pongo ejemplo
hija, mira ya, si te poní, no sé, hay un hoyo aquí, y yo te digo, hija, no camines ese hoyo porque te vas a caer. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a tirar al hoyo o vas a parar? Me dice, voy a parar. Y como que automáticamente es como que Dios me habla y me dice, ¿y tú? ¿Cuántas veces te he dicho que no? Y me ha pasado así como con eso, y la red le pregunté también, hija, ¿por qué no queréis conversar conmigo? Conversemos. Y como que nuevamente, como que me llega el tiro así como que, ¿y tú? Bueno, sonó fuerte. ¿Tú por qué no quieres conversar conmigo? Como así. Me gusta, yo sé que me fui, pero volviendo, me gusta eso, la pluralidad que se genera en la oración. O sea, lo necesitamos. Él es nuestro Padre, nosotros somos los hijos y debemos obedecerle porque Él, como decía el pastor, Él sabe lo que nosotros necesitamos. Eso, no sé qué más para lanzar la oración. Sí, bueno, todo es obviamente llamativo porque lo está diciendo el Dios encarnado, el que está hablando ahí. Y justamente nos hace ese llamado, lo primero, que no sean egoístas. No sean egoístas. Nosotros no tenemos ningún rango sanguíneo que nos una a nosotros 4 que estamos aquí ahora. Pero decimos que somos hermanos. Y eso nos permite decir, no Padre mío, sino que Padre nuestro. Y eso de que estás en el cielo, que es algo para nosotros hoy día que se ve tan lejos, inalcanzable, pero es todo lo contrario. El que lo está diciendo es ese que lo dejó todo para encarnarse como un ser humano y acercándonos el cielo. El cielo estaba tan cerca, estaba al lado de ellos en ese momento, porque estaban en el sermón, ¿cierto? Todavía en el sermón del monte. Estaban en el mismo cerro, ahí mismo. Esos dos estaban al lado del cielo. Y es lo que nosotros debemos considerar. Está tan cerca de nosotros que ni siquiera hay que gritarle. A veces en silencio nuestras palabras hablan más fuerte de esas oraciones tan repetitivas y autoaprendidas, cuando Él lo que espera es que seamos tan honestos, tan sinceros, porque a Él no lo vamos a sorprender con nada, pero que está cerca, el cielo está cerca de nosotros. Es un lugar prominente, ¿no? Pero Él nos mira, y nos mira muy de cerca. Y para mí eso ya es llamativo. Sí. Bueno, me gusta mucho, o sea, me gusta toda esta oración. No puedo decir que hay algo que me guste menos, pero creo que a medida que pasa el tiempo, Dios me ministra de maneras particulares con cada aspecto de la oración. Y en aquel momento que yo les contaba hace un rato, que el Señor me dijo, la única respuesta lógica que tienes es orar como quiero que ores. Y no había más palabras, solo el Padre Nuestro. Partiendo de Padre Nuestro, ¿no? Tenemos el acceso al Padre por medio de aquel que nos enseñó a llamarle Padre, ¿cierto? No es solo mi Padre, es Padre Nuestro, es de nosotros. Es algo que también nos llama a que, si bien la oración muchas veces Jesús predicó también que debíamos orar en secreto, ¿cierto? Con nuestro Padre, tener esa intimidad, también es algo que nos llama a hacerlo en comunidad como iglesia, ¿no? Es lo que decía usted un poco hace un rato también. Es nuestro Padre, es el Padre Nuestro, ¿cierto? Que está en el cielo, está por encima de nosotros, pero al mismo tiempo está muy cerca, y eso creo que es un hermoso oxímoron, ¿cierto? Una hermosa aparente paradoja de decir, es nuestro Padre, está en el cielo, pero al mismo tiempo está muy cercano, ¿no? Y es como Jesús continuamente lo llama, ¿no? A Abba, ¿cierto? En su idioma. Y es esta proximidad cercana. Te puedo tener, te tengo cercano conmigo. Y sé que me escuchas, como lo dijo en aquella ocasión también cuando le ora públicamente antes de resucitar a Lázaro, ¿cierto? Dice, gracias Padre porque me escuchas. Yo ya sabía que siempre me escuchabas, ¿cierto? Pero lo digo para que estos que están aquí crean, ¿no? Y qué hermoso como Jesús intencionalmente oraba también y nos enseña. Y sigue con una serie de enunciados que a veces los pasamos muy por alto y creemos que es simplemente alabanza y adoración, que sí lo es, efectivamente. Pero también es un deseo del corazón de Cristo, y es que sea santificado su nombre, ¿no? Que tenga un trono en nuestros corazones, que tenga un trono en nuestras vidas. Ya
creo que el Padre Nuestro empieza diciéndonos, pensemos no solo en nosotros, sino no solo en mí, sino en un nosotros, ¿no? Y que en nosotros sea evidente que tu nombre es santificado, que tienes un trono, por sobre todo, que clamamos para que venga tu reino, ¿cierto? El mismo Jesús enseñó que por medio de él el reino de los cielos se había acercado. Entonces, ¿por qué oramos así? ¿Cierto? Es que queremos que sea palpable y evidente en todos los aspectos de nuestra vida quién es el soberano Rey, ¿cierto? Que el reino se expanda y que lo veamos evidente en la vida de Nacho, en la vida del pastor, en la vida de Viti, en la vida mía, en la vida de nuestros hermanos, hermanas conocidos, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, universidades, que el reino se haga palpable, ¿cierto? Un clamor así todos los días creo que alimenta nuestra hambre de cosas como lo que hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? Por eso creo que es tan bíblica esta oración, ¿cierto? Tan cristocéntrica y tan hermosa y nos conecta con Dios. Luego él continúa con algo clave y que también creo que dice mucho, es hágase tu voluntad, ¿no? En la tierra como en el cielo. Y después recién creo que viene una de las peticiones que más nosotros usamos y es danos nuestro pan de cada día, ¿cierto? Que es una de las primeras cosas que siempre pedimos, decimos, Señor, que no nos falte, provee, Señor, y es una preocupación muy terrenal, ¿cierto? Mis 8 panes de la tarde. Mis 8 panes de la tarde, ¿cierto? Etcétera. Le pedimos, le clamamos a Dios por eso, porque es una necesidad del día a día, y Jesús dio todo un sermón sobre eso, ¿no? Sobre el afán y la ansiedad. El Señor sabe todas las cosas, pero busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cierto? Y creo que esta frase pequeña, acotada, pero muy profunda, nos recuerda eso, ¿cierto? Hemos pedido por la voluntad de Dios, porque su nombre sea santificado en todos nuestros corazones, porque su reino se haga palpable en nuestras vidas, y después recién, ¿cierto? Que no nos dice que lo saquemos de la oración, nos lo pone en la oración, dice, también traigan sus preocupaciones de la vida diaria. Ustedes quieren el pan de cada día, pídanselo a Dios, y Él lo escuchará, ¿cierto? Después habla del perdón, un tema que también creo que pega muy fuerte a la vida cristiana, ¿no? Primero, reconocer la condición de que nosotros faltamos a Dios. Y si bien nos hemos entregado a Cristo y nos hemos arrepentido, hemos seguido pecando. Y seguimos pecando y necesitamos pedir a Dios continuamente su perdón y su gracia. Y además le mete el apellido, ¿cierto? Que es, creo, un palo fuerte para nosotros mismos y nos dice, órenle a Dios, ¿cierto? Que les perdone como ustedes perdonan, ¿cierto? Como ustedes perdonan. Yo no sé si yo podría todos los días venir ante Dios y decirle, Padre, perdóname como yo estoy perdonando al Nacho, como yo estoy perdonando al Viti. Nos sube la vara, nos sube el estándar mucho, pero creo que es la oración que tenemos que tener, ¿no? Y bueno, termina diciendo, ¿no? No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Una máxima que debería estar en nuestro corazón todos los días también. Señor, ayúdanos. Ayúdanos porque somos débiles, ayúdanos porque somos vulnerables. Solo en ti está nuestra fortaleza. Creo que si queremos desmenuzar cada frase de esta oración, nos da para hablar horas, ¿cierto? Horas. Pero creo que es un buen ejercicio con este pequeño entendimiento más profundo de lo que significa cada parte de esta oración. Orarla y traerla a nuestras vidas, es decir, cómo aplica el Padre Nuestro en cada área de mi corazón y de mi experiencia y de mi vida, porque así Jesús me enseñó a orar. No son, y creo que lo sabemos, ¿no? Que las únicas palabras que tenemos que decir en la oración cada día, Dios quiere que seamos naturales con Él, pero esto debe guiar el corazón de la oración. Esto debe ser lo que busquemos cuando oramos. El tema del pan de cada día es una de las muchas cosas, que es lo que siempre pedimos primero, ¿no? Pero mi anhelo debe ser cada vez que oro, contemplar a Dios como Él es, santificarlo como Él merece, clamar por la manifestación de su reino como debe ser y rendir mi voluntad a la suya como Él nos enseña que debe ser. Creo que esa es una enseñanza muy profunda que vamos a tener que seguir recordándola todos los días hasta que nos vayamos de acá, ¿no? No sé qué piensan de eso. ¿Cuánto se demorará uno en leerlo, en recitarlo? 1 minuto. Pero él se ocupa de todos los aspectos de nuestra vida. En esa oración corta pero profunda, y nos
nos pasea por todos los aspectos de nuestra vida. Y creo que no podemos desestimarla, debiéramos volver a ella. Nosotros, los tres que estamos acá, no somos expertos en griego ni en... ni podemos interpretar cada palabra y desde sus orígenes, pero encuentro que esa capacidad inmensa que tiene el Señor en eso difícil, hacerlo tan simple y tan entendible para todas las edades, que Él, en esta corta oración que Él enseñó, nos lleva a todos los aspectos de nuestra vida. Es difícil perdonar para nosotros y tenemos que ser honestos. También es difícil muchas veces aceptar que nos perdonaron y vivimos como condenados cuando Él nos ha hecho libres porque Él nos ha perdonado. Entonces, desde mi parte, porque ya está terminando, ha sido un aprendizaje esto. Hay gente que puede profundizar mucho más. Esto es lo que nosotros hemos aprendido hoy y recomendable 100% para cada uno de los que escuchen este podcast y lo puedan compartir con otros. Esta oración, un modelo del Señor. La simpleza misma hecha a profundidad. El cielo estaba lejos para nosotros y Él lo acercó de una manera tan sencilla. Sí. Muchas gracias nuevamente, pastor, obispo, por haber venido a este podcast y hablar de esto tan importante junto a nosotros, que es la oración. También por otro capítulo también que estuvo nosotros, gracias. Sí. Gracias por su tiempo, gracias a los que nos han visto en YouTube y en las redes sociales y en los Reels, en Spotify. Sí. Así que muchas gracias, sigan ahí compartiéndolo, dándole me gusta a esto, porque así esto puede seguir, continuar, para poder llevar más material a ustedes y poder que sea de ayuda. Amén. Esa es la idea. Así que gracias, Peña, gracias a todos. Y nos vemos en el Congreso En el Congreso de Viña. de Valdivia. Valdivia. ¿Qué pegar el de Viña? No, el Valdivia. nombre está mal. El nombre Ya, perdón. es Valdivia. Perdón. Es Valdivia. Sí, quedan cerquita. Sí. Quedan en Chile los dos. Ya. Por lo menos comienzan con V. Sí, era por eso, Era por eso. Gracias a todos. Sí, Dios les bendiga mucho. Gracias por Gracias, Viti. compartir esto. Gracias, Viti. Gracias a todos los que hacen posible también esto. Gracias al Señor por su misericordia y su gracia. Amén. Adiós. Muchas gracias. Chao, nos vemos. Cuídense.